En Noticias Caracol hacemos la cuenta regresiva para la segunda vuelta presidencial que definirá el nombre del mandatario de los colombianos para los próximos 4 años. Jorge En Alfredo. este momento, Malú, faltan un día, 12 horas, 37 minutos y 54 segundos para que Colombia decida. Y a escasas horas, a estas de la segunda vuelta, los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro hablaron con Noticias Caracol sobre la intensa campaña que está por terminar. Con ambos, los dos, estuvimos en sus giras y fuimos testigos del fervor que despiertan. Sí, señor. Gustavo Petro, candidato de la Colombia Humana, nos atendió durante una visita a Medellín, en donde habló de su estrategia de campaña, de la importancia de los jóvenes que lo han apoyado y de la necesidad de poner fin a las fisuras que hoy tiene el país por cuenta de las diferencias políticas. Estamos pasando por el pleno centro de Medellín. El Bronx. El Bronx paisa. Pero esto muestra, era también Bogotá, digamos. Sí. Pero muestra, digamos, cómo una sociedad va destruyendo al ser humano. Ellos son los más débiles de la sociedad. Sí. Gustavo Petro no descansa. Ni cuando viaja de un lado a otro deja de pensar en los temas que lo apasionan, lo desvelan y hoy lo tienen convertido en uno de los grandes protagonistas de la contienda electoral en Colombia. Un Estado dando la mano puede dignificar a estas personas y construir eso que llamamos humanidad, equidad social. Es un hombre que despierta pasiones. No hay términos medios en lo que inspira el exalcalde, exsenador y hoy el candidato de izquierda con la mayor opción real de poder en Colombia en toda su historia. ¿Cómo se ve usted hoy en esta campaña? Bueno, digamos, cada cual... A pocas horas, claro. Yo lo que he vivido es una intensidad hermosa. Es una palabra que... mágica. Es como una taquicardia, ¿no? Sí, es paroxismo muchas veces. Eso decía ahí, el paroxismo. Sí. Pero digamos, como individuo que vive parte de la historia del país, para mí es una intensidad hermosa. Yo lo que vi fue hermoso. La plaza pública, en la forma de expresión en esos niños, en las juventudes, las señoras esperanzadas, las lágrimas, la expresión diversa, artística, yo diría, que se apoderó de la campaña. Y lo que yo viví realmente, desde que comenzamos a recoger con las humildes firmas sin un peso. Ese recorrido en esta agitada campaña presidencial del que habla Gustavo Petro empezó a comienzos de este año. De ese momento a hoy, ya van 20 departamentos visitados. Gustavo Petro, próximo presidente de Colombia. Cerca de 160 horas de discursos, miles de personas en plaza pública, un uso insistente y efectivo de las redes sociales y lo que él llama el surgimiento de una nueva manera de hacer política. ¿Qué le queda al país después de, Yo creo de que toda es esta campaña? Irreversible, ya lo he vivido. La primera vuelta, por ejemplo, el dato ese de la primera vuelta marca una evolución política irreversible. Sí. Lo que llaman las maquinarias, que yo le llamo la corrupción, porque esa es una manera de ocultar la verdad. Son asociaciones para delinquir, no son maquinarias, que fueron derrotadas históricamente. No hay vuelta atrás. La corrupción en Colombia está herida de muerte. La vieja política no va más. Nuevos dirigentes, todas estas juventudes irán madurando y allí saldrán, vaya a saber cuántos líderes y lideresas. Sí. Pero ya será una nueva política. Esa, dice, es la más enriquecedora experiencia en esta campaña de la Colombia Humana. El tema de esa Colombia humana, que se vuelve ya como una ola, que muy seguramente, y no desde el punto de vista electoral, pero sí desde el punto de vista social, se vuelve algo que realmente en Colombia muy pocas veces se había visto. Es una ciudadanía libre, congregada. Hay sectores de la sociedad, por la falta de costumbre, entre otras cosas, que le parece malo la manifestación, la movilización, la plaza llena. Y hoy hubo como un respiro, como una especie de quizás producto del acuerdo con las FARC. Fue un ambiente no a favor de la FARC, como decían los uribistas, sino a favor de la democracia. Es como si la gente hubiera tomado aire y allí expresó aquí estoy. Una potencialidad que nada tiene que ver con las FARC, ni siquiera con la izquierda, tiene que ver con eso que yo llamo la ciudadanía libre. Se liberó la ciudadanía. Este mensaje de Petro pasó de ser un eslogan difundido en redes sociales a ser el discurso central de la plaza pública. Que le responde Bogotá
con un sonoro no pasarán. Como en los viejos tiempos de la política, miles de personas salieron a oír discursos, a arengar y a mostrar respaldo masivo. En algún mes, no me acuerdo cuál, de pronto yo fui a caminar unas calles en Valledupar. Y entonces no pude andar ni 4 pasos, porque la calle se llenó de una multitud. Todos tratando, y además no teníamos mayor número de escoltas ni policías. Eso fue dramático. Ahí yo tomé una decisión, dije, esta cosa me da la impresión que ya tiene la fuerza para convocar a la plaza pública. Yo racionalmente dije, hay que abrirle paso a la pasión. Abrirle paso a la pasión es que se volvió un huracán. Eso no Ahí es donde hay peligros, ¿no? Ahí yo empiezo a entender Es que eso le iba a preguntar. por qué dirigentes políticos han condenado al país a la violencia. Porque cuando se llega a esos niveles, el dirigente político puede variar. Eso es una mecha. Claro, puede incendiar el país, puede condenar a la juventud a una guerra interminable, o puede construir paz, obviamente. Hay un poder Depende del allí, uso que se le dé, exacto. en lo cual hay que ser muy responsable. Para sus detractores, lo que hacía Petro y que le resultó muy efectivo en términos de convocatoria era simplemente populismo, demagogia, discursos veintejulieros, pero para él era otra cosa. ¿A usted no le molesta que le digan El caudillo? Sí me molesta, ¿Sí? pero yo por ejemplo, ¿qué hacía en el discurso? Las 2 horas, a veces me iba más. A veces cuando sentía la energía, porque eso es una energía. Claro, eso es una comunión. Sí, una comunión, una congregación, es una comunión. La palabra exacta es esa que usted dijo. Pero lo que hacía era generar un discurso racional. Entonces explicar por qué la energía limpia, explicar por qué el petróleo y lo que llamamos el extractivismo mata la economía y la empresa. Todo eso lo explicaba tratando de ser popular. Ahí cogí los pasajes de la Biblia, porque me gusta, pero no en el sentido de quitarle razón a la política, sino de darle razón a la política. Y en eso ahí creo que no soy un caudillo, porque el caudillo es eminentemente pasional, no racional. En medio de estas reflexiones, Petro no oculta su enorme satisfacción de que independientemente de los resultados del domingo, de los que asegura van a ser sorpresivos y favorables a su candidatura, ya lo hecho ha sido una gran ganancia para su movimiento. La Colombia Humana ya no es simplemente el nombre de una campaña. Para Petro es el símbolo de una nueva ola política. Pues no me puedo ocultar la realidad evidente de que nos volvimos millones. Eso no estaba en nuestras cuentas hace unos meses. ¿Usted pensó que iba a pasar lo que está pasando? Es decir, le aposté, ola, la verdad ¿sí? es que sí le aposté. Alguna vez por allá me encontré a Iván Cepeda, que estaba en un partido diferente al mío, el Polo. Y yo le dije, no, hombre, si yo me meto es para intentar ganar, no es para participar. Y como tiene la convicción de que este domingo dará la pelea, a pesar de que las encuestas digan otra cosa, Gustavo Petro tiene claro su plan de gobierno, las prioridades desde el día de la posesión y lo que viene para un país ávido de soluciones y respuestas. ¿Qué sería lo primero que haría usted en un eventual gobierno suyo? Si uno lo ve hoy, repito, a pocas horas de las elecciones, uno dice, mire, el domingo que viene, ya electo. Como electo. Como electo y luego ya como posesionado. ¿Cómo digamos, tiene ese mapa? Como electo no me imagino, lo que hay que hacer es un discurso. Ajá, sí. Y el discurso tiene que calmar las fisuras abiertas, ¿cierto? Sí. Porque obviamente una campaña genera fisuras. No, el país está odios, fracturado, rabias, el rencores, país está dividido. las mismas familias. Con Duque yo lo puedo invitar a hablar y yo no le veo problema. Claro, o sea, ya con Uribe es más difícil, con Ordóñez. Pero los invita. Pero hay que quitar fisuras porque esa es la responsabilidad del político. Y lo llama y ¿qué les dice? ¿Cómo no volver la diferencia violencia? Claro, una guerra. Las garantías que yo les voy a dar, que no las tuvimos nosotros, pero sí, no porque no las tuvimos nosotros, entonces ahora vamos a decir, ahora les vamos a hacer lo mismo, no. Es que sepan que en mi gobierno no van a ser maltratados, no van a ser agredidos ni en su vida personal, que es lo más delicado. Pues siempre cualquier persona cuida a su familia, a sus hijos. ¿La izquierda tendría cabida en un gobierno suyo? Sí, claro. ¿Sí?
incluyendo aquella que no comparte tesis suyas. Hablo de Robledo, por ejemplo. Sí, de Robledo. Y tantos Yo creo otros. que ellos nunca han querido estar en ningún tipo de gobierno, porque se sienten muy cómodos en la oposición. De esta campaña recuerda términos claves, como el que asegura le achacaron injustamente, la expropiación. Mire, ese fue un programa con una periodista famosa, que ella no estaba pensando en eso, no, nada, sino que hablamos del tema de la política agraria, de la política de Alfonso López Pumarejo, La tierra, claro. que es de la latifundio improductivo. Entonces, claro, cuando yo hablo de latifundio, después es que me he dado cuenta, la población no sabe qué significa la palabra latifundio. Y entonces todo el mundo creyó que es cualquier propiedad. Entonces, claro, ya con la campaña andando hay campesinos productores de papa que son minifundios, pensando que yo les voy a expropiar la tierra, cuando son productivos y son minifundios. Es decir, lo contrario de lo que estoy diciendo. Pero latifundio, improductivo sí. Improductivo en tierra fértil. En tierra fértil. Y si yo no quiero vender y soy un latifundista y Pues tengo mi produce, tierra, y si no quiero, pues paga el impuesto. se paga un impuesto. Si yo tengo un lote grande, o un latifundio, perdóneme, y yo no quiero producir. Un latifundio es más de 500 hectáreas en tierra fértil. Claro, en tierra fértil, por ejemplo, en la costa. Magdalena Medio. En Magdalena Medio. Y yo no quiero que produzca. Entonces pago un impuesto, pero no me la quitan. En su gobierno. Sí. La función social de la propiedad privada, de la que habla la Constitución desde 1936, que ese es Alfonso López Pumarejo, y que nosotros le agregamos la palabra y ecológica. La función social en el caso de una tierra fértil que debería producir alimentos, pero que su poseedor no quiere, es pagar el impuesto. Porque el impuesto se vuelve educación, salud, etc. No tiene claro si volverá a ser senador en caso de perder las elecciones como lo establece la ley, pero tiene claro que se va de esta campaña con un capital político que muchos envidian y del que ya muchos hablan para las próximas elecciones. Yo quiero ser presidente, entonces no me pongo a pensar en lo otro. Pero esa no es, digamos, en la eventualidad que no sea el presidente, no es volver a los debates de la parapolítica. Y ya enfrentarme allá con una jauría ahí de... Con el expresidente Uribe sería... Además que estaría el hombre ahí. Si gana la otra campaña, su tendencia a la dictadura, que enfrentaría a 8 millones de colombianos libres. 8 millones son los que no permitirían que los que quieren hacer una dictadura en Colombia lo puedan hacer. Con Iván Duque, candidato del Centro Democrático, estuvimos en el Eje Cafetero. Allí hizo reflexiones de este tramo final de la campaña, de cómo ha recorrido el país hablando con la gente, de quien dice le dio muchas de las ideas para hacer las propuestas de su candidatura. En el diálogo con Noticias Caracol, Duque nos reveló lo que tiene en mente cuando habla de un gran pacto nacional que pretende impulsar de llegar a la presidencia para sacar adelante las reformas que asegura necesita urgentemente el país. ¿Dónde están los duquistas? Han sido casi 6 meses de maratón. Llegó nuestro presidente, Iván Duque. 25 departamentos, más de 60 ciudades y municipios recorridos. Hace menos de un año, era impensable que este hombre, que llegó al Senado en el 2014, como uno de los más jóvenes y aplicados congresistas de la bancada del expresidente Álvaro Uribe, esté hoy a punto de convertirse en el nuevo presidente de Colombia, si mantiene el liderazgo que obtuvo en la primera vuelta y si se cumplen los vaticinios de las encuestas. Para mí muy gratificante, muy especial cerrar la campaña, por lo menos en eventos públicos en el Eje Cafetero. Fuimos esta mañana en Armenia, ahora estamos en Pereira y seguimos ahora más tarde a Manizales. Y la motivación, ¿cuál es? Yo empecé esta campaña hace casi 2 años y medio y empezamos también por acá. Y sabe que me llama la atención que usted me decía que empezó igual que esto, que como está cerrando, no en plaza pública, ¿No? sino caminando. Caminando, saludando. Por ahí cuando veíamos algún par de canastas de cerveza nos parábamos, o veíamos alguna banca en un parque dialogando con la ciudadanía, y hoy pues ver este proceso 2 años y medio después con el afecto de la ciudadanía apoyando nuestras propuestas a mí me motiva mucho. Cuando usted se sienta o cuando usted pasa caminando con el vendedor, con la señora del tinto, con el señor de la empanada, ¿qué le dicen? ¿Qué le preguntan? ¿Qué le plantean? Nosotros empezamos la campaña haciendo unos talleres que se llamaban Construyendo País. Me acuerdo. Y le abríamos la oportunidad a la ciudadanía para expresarse.
diga un problema y cuál es la solución que usted propone. Le decían a usted. Claro. Entonces, en el diálogo con la ciudadanía, a mí lo que más me enriquece es cuando la ciudadanía le propone a uno cosas. Mira, temas como este, el tema de la dosis personal, que ha sido controversial en medio de la campaña, surgió a partir de esos diálogos de la ciudadanía. Con la gente le decía, oiga, penalice de nuevo eso. Decían, por favor, prohíban. Hoy, por ejemplo, saludando, me dijo una señora, no se le olvide el tema de la cadena perpetua de violadores y asesinos de niños. ¿Qué planes tienes para nosotros los jóvenes? Que yo quiero también que en todos los colegios públicos de Colombia los bachilleres se gradúen con 2 diplomas. El diploma de bachiller y el diploma de técnico. Y así, como Duque lo cuenta, caminando, oyendo, charlando y anotando, fueron tomando forma su candidatura, su campaña y sus propuestas. Y como lo define la página oficial de la campaña, Duque pudo proyectar esa imagen de serio, conservador y familiar. Iván Duque sabe que la campaña que está por terminar no solo ha sido larga, sino también intensa, llena de polarización, de enfrentamientos, de ataques de lado y lado, aunque insista en que de su parte no ha habido agresiones hacia sus rivales. ¿Qué le dice usted a esas personas cuando se le acercan, cuando le dicen, miren, no estoy de acuerdo con su candidatura, ni con su programa, ni con la gente que está con usted? Bueno, primero muchas veces les digo, me regalas un minuto. Alguien que viene, digámoslo, agresivo, exaltado, sí. Me regalas un minuto. ¿Para qué? Primero, para yo escuchar bien qué es lo que no le gusta y para que escuche cuál es mi reacción. Porque el diálogo es para eso. Y eso desarma un poco al comienzo. Claro. Y pues me han tocado también incidentes fuertes en el pasado. Y yo creo que en los incidentes fuertes lo que uno siempre debe tener es calma, mucha tranquilidad, mucha ecuanimidad. Porque a mí no me interesa imponerle a nadie una forma de pensar. Pero sí creo, Juan Roberto, que el reto que yo quiero asumir y yo quiero ser presidente de Colombia es para unir a Colombia. Para que en medio de las diferencias nos concentremos en lo que nos une, y yo creo que esa es la lección que tenemos que dar después de esta campaña. ¿Cómo logra uno la unidad? ¿Cómo se busca esa unidad ya, digamos, montado en el potro de gobernar un país tan dividido y tan polarizado como Colombia? Lo primero, nosotros estamos hablando de un pacto por Colombia. ¿Qué es un pacto por Colombia? El próximo gobierno es un gobierno de 4 años. Y tiene que ser un gobierno que une al país para hacer unas reformas de corto, mediano y largo plazo que nos permitan recuperar el crecimiento económico, mejorar los temas de desigualdad, digamos, de derrotar la desigualdad, generar más equidad, hacer una agenda de justicia social creíble. Y por supuesto que este sea un país donde la legalidad sea algo generalizado, no lo que estamos viendo en muchas regiones donde la ilegalidad es la que manda. Por falta de Estado, además. Entonces, mi propuesta es un pacto donde nos concentremos en la reforma fiscal, en la reforma a la salud, en la reforma a la educación, en la reforma a la justicia, en la reforma agraria y en la reforma pensional. Y también estoy proponiendo, inclusive en el marco de la discusión de los acuerdos, yo no los quiero hacer trizas, yo no los quiero destruir, yo lo que quiero es que los colombianos corrijamos lo que está saliendo mal, lo mejoremos y busquemos un acuerdo nacional para hacerlo y hacerlo bien. Pero eso, digamos, eso sí es importante. Es decir, surtido el trámite de las elecciones, arrancado un nuevo gobierno, usted se sienta con Gustavo Petro. Con todos los colombianos. Y con todos los, claro, incluyendo a sus contradictores. Es que tiene que ser así, Juan Roberto. Yo sé tener diferencias políticas, ideológicas y argumentales, si se quiere. Pero lo que no puede decir ningún miembro del Congreso es que ha tenido conmigo una desaveniencia personal. Y ahí es donde nosotros tenemos que trascender, pasar de la furrusca personal que tiene este país desgastado y sentarnos con una agenda y sacarla adelante. Entonces la invitación es construyamos un pacto por Colombia, pero situémonos en la grandeza de construir hacia el futuro para todos los colombianos. Este país no se puede quedar atollado en los debates del pasado, ni se puede quedar en los odios del pasado. Por eso yo he dicho, yo no quiero gobernar con espejo retrovisor, yo quiero mirar hacia adelante. Yo no quiero un gobierno que llegue a cobrar venganza ni a nadie ni por nada, sino centrarnos a pensar y a trabajar en esa agenda de futuro que el país reclama urgentemente. Con esa convicción, Iván Duque ya habla de prioridades y habla de su equipo si llega a ser presidente. El perfil de la gente que lo acompañaría para enfrentar los problemas reales del país, ya no en tarima, ya no en campaña ni con promesas. Es decir, la cruda realidad de un país lleno de necesidades y problemas. De todos esos temas, cuando usted empieza a hacer un barrido, dice el 7 de agosto a las 5 de la tarde, ¿en qué empieza a pensar? ¿Cuál es el primer tema al que usted le va a decir, tengo
que dedicarle mi primera energía como presidente. Sin duda está el tema del Pacto por Colombia. Yo quiero llegar el 7 de agosto con una agenda muy clara para presentársela al Congreso de la República. Quiero llegar con un gabinete ya nominado, fuerte, con conocimiento, para que empecemos a tomar las riendas del Estado a partir del día siguiente. Esa es la siguiente pregunta, el gabinete. ¿Cómo piensa usted su gabinete, doctor Iván? Primero, idealmente un gabinete que durara los 4 años de gobierno, para que haya estabilidad en las políticas. Sí. Segundo, quiero un gabinete en la medida de lo posible, y me voy a esforzar en eso, 50% que sean mujeres. Tercero, yo quisiera ver un gabinete que refleje una transición generacional. Es decir, que llegara una nueva generación con muy buen conocimiento sobre los temas, con muy buena llegada a la ciudadanía y un gabinete que refleje la diversidad de nuestras regiones. ¿Qué ha pensado con la llegada después del triunfo en la primera vuelta de todos estos partidos de la unidad? Perdóneme la expresión, paracaidistas. Ha llegado mucho paracaidista y ellos vienen con cuenta de cobro. Pero mire, le digo una cosa. ¿Y cómo va a esquivar esa cuenta de cobro? No, es que no es cómo la va a esquivar, es cómo nosotros... ¿O cómo la va a afrontar? ¿Cómo lo hemos hecho? Sí. Yo no tengo compromisos burocráticos con nadie. Cuando han llegado estos partidos de la unidad, los liberales, los conservadores, el mismo Cambio Radical, todos los que han llegado, los que han ido aterrizando, ¿qué le dicen a usted? Nosotros no estamos en este momento haciendo una coalición, es que por eso se lo pregunto, porque no ha habido esa foto grande, digamos, con los partidos. Una coalición de partidos, no. Aquí lo que nosotros seguimos es el principio de una coalición con la ciudadanía, por la ciudadanía y para la ciudadanía. Ajá. No hay una persona que diga, yo a Iván Duque lo estoy respaldando porque él me va a dar esto o aquello. El INCORA, el Coldeportes, pero además le digo una Sena. cosa, una de mis banderas desde el primer día es la despolitización total de las agencias del Estado. Yo me quiero hacer moler, pero yo no quiero en el gobierno mío un solo cacique político que diga que soy dueño de esta entidad o de aquella entidad. Se las vamos a quitar, porque las entidades tienen que ser al servicio del ciudadano. Yo sé que eso es difícil, pero por lo menos se lo digo, no tengo en este momento compromisos con nadie. En el gobierno mío no habrá ni mermelada ni cupos indicativos, porque la relación con el Congreso se tiene que manejar a plena luz del día, con total transparencia, y yo no tengo problema con que los parlamentarios presenten iniciativas para sus regiones, porque para eso están, pero lo tienen que hacer es en un escenario totalmente transparente y que sea el Congreso en pleno el que apruebe. Y cuando empiece la transacción por la reforma tributaria, la reforma pensional, los temas de justicia... Es que ahí están los errores del pasado. El tema de la salud... Es que esos son los errores del pasado, porque... Y eso es con ellos. Si usted llega al Congreso y usted dice, mire, esta es la reforma que quiero, y entonces le aparece cada congresista con el artículo que quiere, y le pone la bola al árbol. Así no se puede manejar una relación con el Congreso. La relación con el Congreso tiene que ser respetuosa entre poderes, respetuosa, escuchando todas las observaciones, todas las preocupaciones, respetuosa, entendiendo que hay personas que representan sus regiones y quieren ver inversión en sus regiones y tienen todo el derecho, pero no habrá un solo voto en el Congreso que nosotros lo vayamos a transigir ni por contratos ni por nombramientos, porque entonces estaremos deslegitimando lo que esta nueva generación quiere, y es la transformación de la política, que enaltezcamos la política, que le pongamos a la política virtud y propósito trascendental. El otro tema que ha sido como una sombra para Duque en esta campaña tiene que ver paradójicamente con su mentor, el expresidente Uribe, que si va a gobernar él, que si será un títere del exmandatario. Duque responde. ¿Ha hablado con el expresidente Uribe? ¿Hace cuánto no habla con él? No, hablamos con frecuencia, cada 2 días, cada 3 días. A veces hay días que hablamos varias veces, dependiendo del tema. Pero sí, además disfruto la conversación con él. Se lo pregunto por la pregunta que hace todo el mundo. ¿Cómo va a ser la relación con él en el gobierno? Roberto, yo a él le tengo aprecio, le tengo gratitud, le tengo cariño. Es una persona que valoro mucho. Cuando uno le consulta a él... Bueno, y es el jefe de su partido. Sí, pero en lo político, ¿cómo veo yo las cosas? Yo voy a ser el presidente de Colombia. Y él va a estar en el Congreso con la bancada de mi partido. Y la va a liderar. Y va a ser fundamental en sacar adelante nuestras reformas en el Congreso. Eso es lo político. Y en lo personal, pues hombre, yo le tengo aprecio y cariño. Y me gusta a veces preguntarle cosas. De todo.
de todo, desde cosas personales hasta cosas profesionales, porque uno también tiene que ser humilde, Juan Roberto. Y la humildad es escuchar a personas de distintos puntos de vista, y eso nos ayuda a enriquecer nuestra forma de trabajar. Escuchar. Lo que más necesita este país en un gobernante es un gobernante con capacidad de escuchar, no la arrogancia de querer saberlo todo y opinar de todo, y que sea su estado de ánimo o sus aprehensiones personales las que determinen hacia dónde se debe mover el país. Y así soy yo como persona. Yo sé escuchar, pero las decisiones las tomo yo.